y bienvenidos a Conexión Surfing, donde cada semana os mostramos el mejor surf y, como ya sabéis, a sus principales protagonistas. Esta semana no vamos a faltar a nuestra cita, así que ¿qué os parece si vemos los titulares y comenzamos? Veremos un amplio resumen del Open de Surf Yerbabuena, primera prueba de la Liga EDP Surf Pro Spain. Hablaremos con Román Díez sobre la presentación en el Consejo Superior de Deportes del calendario de los circuitos nacionales de surf para 2025, además de su paso por Fitur Sports. El Championship Tour está a punto de arrancar en Hawái. Conoceremos las impresiones de 3 surfistas profesionales antes de la celebración del primer campeonato en Pipeline. A esta cita no faltarán nuestros habituales surf consejos. Y Palermo volverá con sus peculiares historias. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Hemos visto ya los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy. Así que ya solo nos quedaría dar la bienvenida a nuestro colaborador, Carlos Fernández, de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Víctor, un placer acompañarte otro día más y disfrutar con todo lo que tenemos preparado, que no es poco. Empezamos en el sur, nos vamos hasta Barbate, a la provincia de Cádiz, y es que su costa atesora una joya, la ola de la Yerbabuena. La temporada de surf en España comenzó por todo lo alto y lo hizo con la ola de Yerbabuena, una ola, Carlos, que tú conoces bien. Efectivamente, Víctor, gracias a tenerla cerca de mi lugar de origen he tenido la suerte de disfrutar de esta joya. Una derecha que no rompe muy a menudo, pero cuando lo hace se la cataloga como de las mejores de Europa. Y gracias a eso el Open de Surf La Yerbabuena ha podido poner a Barbate en el mapa de muchísimos surfistas. Veamos ya un amplio resumen de lo que nos dejó la prueba Open de Surf La Yerbabuena, primera prueba del circuito EDP Surf Pro Spain 2025. Tras dar la luz verde para la celebración del Open de Surf Yerbabuena, todo se pone en marcha. Amanece en Caños de Meca y el surfista local Juanjo Fernández se prepara para asistir a una competición que conoce y disfruta desde la primera edición. Empezó como un campeonato local, en una de las mejores olas de Andalucía y también de España, con gente local y con mucho nivel también, la verdad. Y pues poco a poco, sobre todo, han empezado a venir pues gente de muchos lugares de Europa, España, portugueses, y pues se ha visto cada vez cómo el nivel ha ido avanzando un montón, desde los Goni Zubizarreta, Marlon Leak, Jonathan González, bueno, sí, tantos otros. Con también el Prize Money ha ido mucho más apoyo de sponsor para el campeonato y ha ido creciendo mucho desde el primer campeonato que se hizo hasta el que tenemos ahora con esta marca como EDP que está apoyando el surfing nacional. La ola de Yerbabuena nos da la bienvenida. Por delante 2 jornadas de intensa actividad en torno a los acantilados del Parque Natural de la Breña, en Barbate. Ahora con la marea subiendo y el viento que rolará ahora que ha salido un poco el sol, rolará ahora un poco a norte, se pondrán las condiciones mucho mejor. Ya de hecho ya hemos visto un par de olas buenas y con buenas puntuaciones. La Liga EDP Surf Pro Spain afronta su segunda temporada dando continuidad a su apuesta en escena, sumando nuevos emplazamientos, como es el de Yerbabuena. Mano Ruiz nos habla de lo que podemos esperar en 2025 de este circuito. La Liga Surf Pro Spain 2025 este año arranca en el sur, en la prueba de la Yerbabuena, y estará compuesta de 5 pruebas. Tendremos 5 pruebas que se desarrollarán, como bien decimos, una en Andalucía, 2 en Asturias y 2 en Cantabria este año.
en la que en la última prueba del circuito saldrán los ganadores de la Liga 2025. Estamos trabajando en ella para dar un crecimiento fuerte en la Liga con un buen empujón, tanto para deportistas como a nivel organizativo. Y la primera parada, estamos aquí ya en el sur. Teníamos muchas ganas de venir a la prueba de la Hierbabuena porque consideramos que es una de las mejores olas de toda la península española. El Open de Surf Hierbabuena alcanza ya las 11 ediciones, una apuesta de sus organizadores que con el tiempo se ha consolidado como una de las pruebas más importantes del calendario de competiciones en España. Este año tenemos como novedad que nos unimos a la Liga EDP Surf Pro Spain, es su segundo año y tenemos ganas, ilusión, vemos que parece que nos puede ayudar con temas que nos faltaban un poco de profesionalizar y creemos que podemos dar ese saltito de calidad que es lo que buscábamos siempre en Hierbabuena. El apoyo del Ayuntamiento de Barbate es absoluto, ya que el Open de Surf Hierbabuena es mucho más que una competición deportiva. Es una oportunidad para mostrar al mundo el potencial de su costa, la hospitalidad de su gente y su compromiso con el deporte y el surf. Para el Ayuntamiento esta prueba es un reto súper importante, puesto que vienen deportistas de alto rendimiento internacional y al final es una apuesta deportiva, gastronómica, porque al final pueden disfrutar del deporte, de nuestra gastronomía, de nuestro entorno, que tenemos un entorno maravilloso y es una apuesta fuerte en este ayuntamiento, la verdad. La competición de la 11ª edición del Open de Surf Hierbabuena comenzó con las 2 primeras rondas del cuadro masculino. Las condiciones fueron de menos a más a lo largo de la jornada. Se pudieron ver olas de calidad y puntuaciones excelentes. Nuestro protagonista Juanjo Fernández, más enfocado ahora en el surf libre, pasó como primero su manga, aunque quedaría eliminado en la segunda ronda. Aún así, buen sabor de boca para el surfista andaluz. Primeras sensaciones, pues yo por mi parte hacía tiempo ya que no me metía en una manga y las primeras olas ha sido como un poco de nervios, pero bueno, al final una ola como Hierbabuena, una ola larga que te permite mucho, pues poco a poco he ido cogiendo mis olitas y al final pues hemos pasado, que era el objetivo. Más protagonistas destacados en esta primera jornada nos hablaban de sus impresiones, como otro local ya habitual de esta prueba, Miguel Castrillón, el británico con residencia en Portugal, Arran Strong, o el joven Caio Odriozola, que llegaba a Hierbabuena de ser quinto en el Mundial Junior de la WSL celebrada en Filipinas. Pues llevo compitiendo desde la primera edición, que ya ni me acuerdo cuándo fue, un enano, y nada, hoy la verdad que no son las condiciones perfectas como hemos visto otros años atrás, pero son olas de calidad que más quisieran muchos campeonatos tenerlas y nada, hay que aprovecharlas, tenemos sol, buen clima y nada, a disfrutar de Cádiz. Entonces, este realmente es el primer campeonato del año. Estoy muy contento de estar aquí y empezar la temporada competitiva. Estoy con todo mi enfoque para Marruecos, el 3000 en Anchor Point, y mi objetivo principal es cualificar para el Challenger Series del Tour de WSL y también los Olímpicos de 2028. Fue un buen campeonato, que logré un quinto puesto. Me quedé contento con mi surfing y de haber hecho
un par de puntuaciones excelentes y fue un buen campeonato. Me quedé contento con eso, con mi surfing. Es una buena experiencia de competir con los mejores juniors del mundo. Y ahora seguido de Filipinas aquí a Yerba Buena, a seguir cogiendo buen ritmo de competición, empezar el año bien, campeonatos en olas buenas, derechas divertidas y con muchas ganas. La categoría femenina entró en acción en la segunda jornada del Open de Surf Yerba Buena, destacando de inicio las puntuaciones de las surfistas Lucía Machado e Ivonne Gómez. Pues la verdad es que el año pasado hice un par de pruebas y me gustó mucho cómo estaba organizado y todo, y ahora pues no he empezado con un mal resultado, así que con muchas ganas de los siguientes campeonatos. La verdad es que estoy muy contenta con mi surf durante todo este campeonato. Una pena esta final, que he conseguido una ola al final, pero bueno, muy contenta con mi surf. Melaena Suárez es siempre una de las favoritas en Yerba Buena. La surfista canaria es la que más veces ha ganado esta prueba. Una ola, la de Yerba Buena, con la que mantiene una especial conexión. Pues nada, justo empezaron las chicas, se metió el viento, fue como cambiar de mentalidad, decir, vale, toca surfear modo choppy y un poco difícil. La primera manga me costó un poco, me sentía súper complicada con la ola, súper bacheada, y ahora la semifinal súper bien, me cuadró mucho mejor, y la final por pena estaba súper parado, me cogí solo 2 olas, pero nada, súper contenta de Leti, estar allí con mis compañeras y nada, muy contenta en general. Llegó el momento de las finales del Open de Surf Yerba Buena. En la categoría masculina, el cántabro Sean Gunning fue el que se llevó el triunfo, sustentado por un 9.17 en su primera ola de la final. Un campeonato el suyo en general cerca de lo perfecto, ganando todas las mangas con solvencia. Tras él, el podium lo completaron Jacobo Trigo, Hans Odriozola y Markel Vizcarruenaga. Bueno, la verdad es que nunca había surfeado aquí en Yerba Buena y en la primera manga me fue muy bien. Empecé con 2 9s y luego hoy pues las condiciones pues no eran tan buenas como ayer, pero bueno, en todas las mangas empecé como quería empezar y me fue guay hasta la final. Bueno, pues mi idea es hacerlos todos, todo el circuito y si se puede ganar pues pelear el título hasta el final. En chicas, Leticia Canales volvió a sentir lo que es ganar una competición de prestigio y en una ola como Yerba Buena. Y lo hizo superando a rivales de la talla de Melaena Suárez, que fue segunda, Lucía Machado tercera y cerrando el podium, Ivonne Gómez. Bueno, yo creo que hemos venido la primera manga un poco despistadas, aclimatándonos. He tenido suerte de poder hacer una manga no tan buena, pero he podido pasar. Y ya después en semifinales ha sido como, bueno, voy a mejorar esos detalles que igual he fallado en los cuartos, y ya he visto que he encontrado como el feeling en la ola, y la final, pues bueno, teniendo a grandes surfistas como Meli, Lu y Bone, pues he dicho, tengo que atacar. Así que así ha sido. Bueno, yo creo que es un circuito ambicioso, todas las riders españolas y europeas lo ven atractivo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que nos ayuda a seguir compitiendo. Hay buenos prize monies, buenos lugares donde competir y eso motiva mucho. Y bueno, pues he empezado ganando, pero bueno, el año es muy largo. El objetivo es seguir compitiendo en esta liga y seguir haciendo podiums. No
despedimos desde Barbate. Ahora la Liga EDP Surf Pro Spain espera ya su segunda cita. Será en la localidad asturiana de Salinas en la primera semana de agosto. Mientras, os dejamos con las mejores imágenes de la 11ª edición del Open de Surf Yerbabuena. Buen evento, buenas olas, pero sobre todo, buenos surfistas. Eso es el Open de Surf La Yerbabuena. Enhorabuena a los ganadores y a los organizadores. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer un paréntesis y tomar buena nota de esta subreceta de nuestro amigo Marcelo Torres. Buenas gente de Conexión Surfing, bienvenidos a un nuevo Surf Consejo de Cocina. Yo soy Marcelo, seguro que me echabais de menos, yo a vosotros más. Ya os hemos traído postres, os hemos traído primeros platos, os hemos traído segundos platos, pues hoy venimos a romper la banca. Hoy os traemos un desayuno súper nutritivo que os podéis llevar a la playa para tomar antes de vuestros baños o llevarlo como siempre en un tupper para calentarlo en vuestros viajes de surf. La receta es porridge de avena. Los ingredientes que necesitaremos para cocinar nuestro porridge de avena son los siguientes: avena, agua, bebida vegetal, canela, cacao en polvo y plátano. Luego decoraremos, una vez servido nuestro porridge, o en plato o en un tupper que nos llevaremos para tomar antes de nuestro baño de surf, serán plátano, kiwi, arándanos y semillas de calabaza. Para elaborar nuestro porridge de avena empezaremos tostando los copos de avena en un cazo sin que se nos queme. Luego añadiremos la bebida vegetal, el agua, el cacao en polvo y una cucharadita de canela y dejaremos que se cocine hasta que formen lo que son las tradicionales gachas. Nosotros le llamamos porridge porque esto es un plato típico de Irlanda. Una vez tengamos las gachas ya cocinadas, las vamos a servir en el plato y cuando estén templaditas vamos a decorarlas con el plátano, el kiwi, las pipas de calabaza y los arándanos. Como ya hemos dicho antes, el porridge es un desayuno típico irlandés. Viene desde la Edad de Bronce, porque la avena fue uno de los primeros vegetales en ser domesticados. Los celtas lo tomaban de desayuno, por lo cual es un desayuno nutritivo y potente para que podáis afrontar vuestras fantásticas sesiones de surf. Ya tenemos listo nuestro porridge de avena y lo vamos a emplatar. Recordad, lo podéis llevar a la playa para tomar templadito o si os vais a ir de viaje lo podéis llevar en un tupperware que guardaréis en la nevera como mucho de 2 a 3 días, porque se va a poner malo y luego os pondréis malos vosotros. Ya sabéis, gente, seguirnos en redes sociales y estad atentos a más surf consejos. ¡Nos vemos en la playa! La Federación Española de Surfing, tras la constitución de su nueva asamblea y su junta directiva, ha dado sus primeros pasos y en esta ocasión ha presentado su calendario en el Consejo Superior de Deportes, además de participar en Fitur Sports. Por eso, hoy nos acompaña aquí en Conexión Surfing Román Diez y en esta ocasión lo hace a través de videollamada y desde el aeropuerto. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Primero de todo, darte las gracias porque no estás aquí en el plató como es habitual, pero buscaste un hueco entre reunión y reunión para atendernos desde, en este caso, desde el aeropuerto. O sea que muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Decíamos en la presentación que tras la constitución de la nueva Asamblea y de la Junta Directiva dais los primeros pasos en la Federación Española y en esta ocasión venís de presentar el nuevo calendario en el Consejo Superior de Deportes.
Entonces, cuéntanos primero, ¿cómo fue la experiencia y cómo os recibieron en el máximo organismo del deporte español? La verdad que nos recibieron con los brazos abiertos, están muy contentos de que podamos presentar este circuito, sobre todo el circuito de Surfing Pro, que se va a realizar este año como novedad. Y la verdad que la acogida fue fantástica. Vinieron todos los agentes del deporte con los que nosotros solemos contar, federaciones autonómicas, organizadores de este circuito pro, incluso el CSD en bloque e incluso el COE vinieron a esta presentación. Decía que también, aparte de presentar en el CSD, tuvisteis la oportunidad de estar en Fitur Sports con organizadores como pueden ser las Américas o los de Melilla. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia en Fitur, la Feria Internacional de Turismo? La verdad que nosotros íbamos, las expectativas, siempre nos gusta, sobre todo a mí, me gusta separar el deporte del turismo. Somos una federación deportiva y nos tenemos que centrar en el deporte, pero no podemos dejar de lado esa vinculación turística que tiene el surf. El surfista de por sí ya somos turistas porque nos encanta movernos y surfear diferentes olas. Entonces, visitarla fue una manera muy positiva de mostrar este deporte dentro de Fitur Sport, de mostrar sobre todo también el circuito que tenemos nuevo, demostrar que queremos un turismo sostenible dentro del panorama nacional. Y después, en cuanto a la presentación con el Campeonato de Melilla, fue fantástico. Tenemos la ciudad autónoma de Melilla que se está volcando muchísimo con el stand-up paddle. Vemos que estás en el aeropuerto, escuchamos que estás en el aeropuerto, entonces tampoco te queremos robar muchísimo más tiempo porque seguro que estás a punto de coger un avión, o eso me dijiste antes de entrar en la llamada. Así que antes de despedirnos, cuéntanos, danos dos pinceladas de qué nos podemos esperar este año a grandes rasgos en los circuitos pro de lo que es la categoría olímpica, como es el surf de tabla corta, pero avánzanos un poquito también de cómo vais a trabajar en las otras categorías y en las otras disciplinas que están bajo la Federación Española de Surfing. De manera global, lo que queremos hacer son menos pruebas y de más calidad. Eso es el global de todas las disciplinas. Sí que es cierto que en cuanto a bodyboard sí que suben el número de pruebas, teníamos muy poquitas, estaban solamente ubicadas dentro de las Islas Canarias, pero realmente este año va a haber pruebas en la península, va a haber un poquito más de movimiento de bodyboard. En stand-up paddle también vamos a calificar un circuito pro. Y en longboard conservamos las pruebas de referencia como son Salinas y la prueba de Gran Canaria que organiza el oleaje, sumándole un par de ellas más que pueden llegar a ser importantes con el tiempo. Pues amigo, compañero, Román, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing, en esta ocasión a través de videollamada, pero sabes que aquí en nuestro plató siempre tienes un sitio privilegiado en el que te estamos esperando para que compartas con nosotros no solo las responsabilidades institucionales que tienes como presidente, sino también las anécdotas y las cosas que te ocurren cuando estás en el mundo del surf como usuario, como practicante, como deportista, como gran cajuna. Amigo, muchísimas gracias. Ya hay anécdotas como gran cajuna. Un abrazo grande, amigo. Venga, chao. Chao. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y tras charlar con el nuevo presidente de la Federación Española de Surf, vamos a tomar un descanso y regresamos de inmediato. Estamos a punto de arrancar la temporada 2025 del Championship Tour del WSL. Y como ya es habitual, en Conexión Surfing haremos un seguimiento de lo más detallado del circuito profesional de la World Surf League. ¿No es así, Carlos? Por supuesto, Víctor. Veremos y analizaremos cada una de las pruebas del CT, que este año se compone por 11 eventos, además de la final con los 5 mejores del ranking, que este año se celebrará en Fiji.
La verdad que tenemos por delante un año súper interesante y para calentar motores tenemos con nosotros a 3 pros de altísimo nivel, Felipe Toledo, Jack Robinson y Caroline Marks, que nos contarán sus impresiones a pocos días de empezar el Lexus Pike Pro. Nos vamos ya hasta Hawái, en donde conoceremos las impresiones de estos surfistas que son claros candidatos al título mundial. El Championship Tour 2025 está a punto de comenzar. Los surfistas profesionales de la máxima categoría se preparan para una temporada con muchas novedades. Por ello, hemos querido conocer cómo afrontan este inicio de la competición, además en Pipeline, donde el grado de exigencia es máximo. El brasileño con residencia permanente en California, Felipe Toledo, regresa al CT tras su renuncia a competir en 2024. El 2 veces campeón del mundo habrá de enfrentarse principalmente a sí mismo más que a sus rivales, y por lo que transmite parece listo y preparado para la acción e ilusionado de cómo se plantea el circuito. I'm back. Man, I don't know. I guess that timing was perfect. That was, everything that I needed. Just to come back and do the way I've been doing for the last few years. I feel great. Feel great to come back. Biggest goal for 2025, it's to have fun, to actually enjoy, every stop on tour, surf as much as I can, to come back. If this is my main goal, to come back and enjoy every minute of it. Every year that I had fun, I always had great results, always had the best surf sessions. And that's what I'm looking forward to this year, to surf. Not heavy at all, actually. It was so good to just be home and then wake up and choose what I was gonna do, and not really think about I gotta train because of this. I was waking up with a purpose of being a better dad, a better husband, a better son to my parents, and, enjoying the other things that surfing, provides me. I was longboarding a lot. I was going down to San Onofre and longboarding a lot, surfing on twin fins a lot. And just being home a lot, it was just so good to just sit on my couch and watch a full series on Netflix or whatever. I don't know. I was just being a normal human being and not thinking about goals and titles and setting achievements for me during the year. I was just like, dude, I'm just gonna really take the break, for real, and just sit on my couch and eat Cheetos. Oh man, it was great. I knew my timing was always really good for everything. So I knew the time was coming for me to, flip the switch and just okay, this is it, let's go.
And I did that, and it was perfect. The timing was perfect. I feel great. I feel happy. Been doing my training. I never stopped training, actually. I had the whole year training in my garage and enjoying with my family, my friends, and it was great. It was great not being a professional athlete in 2024. Yeah, we're back. You know, I feel like we did it for so many years. The tour was always super amazing. We always had so much fun, and I just feel like the new stops, you know, bringing back J-Bay, Goldie, Finals 5 in Fiji, it just brings that, you know, that feeling of freshness for the tour. You know, like everyone's being like, oh, okay, cool. We're now have to go back to the Goldie. Now we got to go to Abu Dhabi. You know, there's all these new things that we got to talk about it, which is cool. I feel like it makes everyone be more happy and more excited again. Yeah, well, my advice, and something that I went through and I actually felt it and I had to do it, it's to, you know, enjoy the process. I always say that, but it's the real thing, you know. We gotta enjoy it. We gotta respect our body or mental health and take care of ourselves since the first day. You know, there's no shame on being weak and being not ready for something. You know, you still have a whole life. If we're talking a new athlete coming up and doing all that, you still have plenty of years to chase your dreams. You know, it took me 10 years to win my first world title, and it took me 12 months to relax. You know, and now I'm back. I have the opportunity to be back and do it all over again, and stronger mentally, physically, and be around your family, your faith. I feel like, you know, faith was something really important to me this year, and no matter what you believe and your routine that you got to do with your faith, but at least have something to grab and believe and, you know, give you direction where to go, and this is what I'm doing, this is what is working for me, and again, take care of yourself. El australiano Jack Robinson lleva varias temporadas en el top mundial, tercero en 2024 y plata en los Juegos Olímpicos de París. Con 27 años, vive y disfruta del momento y es sin duda uno de los favoritos. Yeah. I feel like coming into this year, I feel better than last year for sure, because last year was my first year with the whole family on tour, and yeah, just feels good bringing them. It's not easy. It's not, you know, it's not for everyone, but I feel like we're fortunate enough to be able to do this. So, yeah, we make it happen, and blessed to be able to have them come with me everywhere. It's really, really cool. I'm looking forward to every event. I think every event looks great this year. This is the best schedule that we've had. And I just think it's, you know, everything's culminating. It's been a few years on tour, and yeah, I'm just really looking forward to it. Really looking forward to each event, each step, and doing that. So, yeah. Yeah, Pipeline definitely gives you your adrenaline, you know, like every time you go out there, you feel your adrenaline kind of rise up. And yeah, I think Pipeline, you know, having Pipeline as the first event, it's the most intense way to start the year, and a lot of guys have been getting hurt too. So
you want it so much, so you just have to kind of take it easy, and you know, it's really good that it's the first event. It definitely it's the most exciting event, like to start the UF. I think it's, you know, really, really exciting. So yeah, I think it's great. I mean, it's a really good change. I think we'll just see when we get there, you know. Cloudbreak can be good from 3 to 4 feet to 20 feet. So you never know what you're going to get at Cloudbreak, and I think you just have to be prepared. It's like anywhere. Yeah, I think it sounds amazing on paper, and I think it will be amazing, but we won't know till we get there. Yes. Yeah, I think the last few years was what it was, and this year can be different. Yeah. It's going to be good. I think it's going to be. It's always a good rivalry with the guys, but yeah, like I said, I think it's been culminating for a few years. I've been in the finals for a few years now, so it's hard to be there, but it's, you know, I think it's building up. Yeah, step by step. La estadounidense Caroline Marks finalizó como subcampeona en el Championship Tour y logró la medalla de oro en París en 2024. Una temporada para el recuerdo de esta surfista de 22 años. Esto le da confianza y destaca la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de competir en las mismas olas, algo que no siempre fue así. Yeah, new season approaching. My mindset's good. I'm excited. Yeah, I don't know. I haven't really put too much thought into it for some reason. Like, I kind of am just like, okay, we're doing it again, you know, and yeah, coming in as like the reigning gold medalist, it definitely gives me a lot of confidence. And like you said, you know, this year we have a lot of waves of consequence. I think you've noticed, you know, the men have always had waves of consequence, but now the women are surfing all the same waves of consequence now. So to win a gold medal in waves of consequence gave me a lot of confidence. And that's been an area of my surfing that I've really wanted to work on. And so to win under pressure in a heat, you know, and critical waves, just, yeah, gave me a lot of confidence. And, you know, going into pipe right now, it's, like I said, it's an area of my surfing that I really want to work on, and it is a challenge for me, you know, getting waves out there in the free surf and all that. So I really want to like take advantage of being out there in a jersey, and you know, it's my time to go and the right wave comes, just kind of put my head down and just do it. And so no better way to learn than, I guess, in the jersey. So yeah, I'm really excited. We have an amazing schedule this year, so that's really fun for all of us, and I think there's gonna be some amazing performances. What it's like to compete and surf at Pipeline, it's really intimidating, but also really exhilarating and really fun and exciting. And the really cool thing about Pipeline is you have the potential to get like the wave of your life out there. And so to go out there in a jersey, and if the conditions are right and all the stars align, and knowing that you can get the wave of your life, or, you know, one of the best barrels of your life, is really exciting. So yeah, that's just Pipeline. You can get one of the best waves of your life out there. Muy interesante todo lo que nos han contado estos grandes surfistas profesionales de lo que nos viene la próxima temporada. Carlos, me imagino que tú estarás apurando tu fantasy, pero bueno, ya nos lo contarás la próxima semana. Aquí estaré, Víctor. Un saludo a todos los que nos seguís y, como siempre, nos vemos en la playa. Un abrazo, amigo. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, y antes de que nos visite nuestro colaborador Álvaro Torres, Palermo, vamos a tomar buena nota de este Brico Surf Consejo.
Hola amigos de Conexión Surfing, hoy vamos a hablar sobre wax, parafina, cera. ¿Por qué en las tiendas de surf hay tantas marcas y variedades de parafinas? Pues porque cada una tiene su utilidad. Lo primero que tenéis que saber es que hay unas parafinas que se denominan base coat, que pone en los packagings, ¿vale? Esta es una parafina que se tiene que aplicar cuando la tabla está nueva y lo que va a hacer es que la parafina que apliquemos encima tenga mucha mayor durabilidad y no se os pegue tanto en el neopreno, ¿vale? Luego, el resto de las parafinas, aparte de la base, lo que van a hacer es que tengan mayor tracción o menor tracción sobre vuestro pie, sea descalzo o con los escarpines. Así, por ejemplo, en verano se utilizarán parafinas más duras para que no se derritan con el calor y en invierno se utilizarán parafinas más blandas para que, al revés, para que tenga el pie tracción sobre la parafina, para que con el frío no se quede demasiado dura. Aparte, podéis encontrar en el mercado también parafinas variadas, como algunas especiales para superficies de softboards o corchopanes, otras especiales para longboard e incluso algunas de nivel de competición como la Fubox, que es exageradamente pegajosas. No recomendable si no tienes un nivel alto. Y en otro consejo os explicaremos cómo aplicar la parafina correctamente. Encaramos ya la recta final del programa de hoy y como os anunciábamos hace unos minutos, está conmigo aquí en el plató de Conexión nuestro invitado más divertido. ¿Qué tal, Paler? ¿Cómo estamos, Víctor? Lo de divertido te lo sacas tú. Porque siempre te veo así a la cara y traes algo nuevo que me hace gracia. Bueno, cada vez traigo algo menos. Sí. Vine el primer programa vine prácticamente moribundo aquí a sobrevivir. Afortunadamente, cuando estuve convaleciente siempre tuve gente importante que se preocupaba por mí a mi lado, como el señor Antonio Hawk. Hey, te iba a decir, Antonio Hawk, porque yo estuve ahí, pero porque me llegó una nota que ponía paga lo que debes. ¿Está pagado? Por supuesto, está pagado. ¿Y hay pruebas? Porque yo de tu palabra... No hay pruebas, pero Dylan nos dijo que cuando reciba el paquete con las camisas nos va a mandar un mensaje por Instagram. Dylan, ánimo, vale. Y paciencia, sobre todo paciencia. Llegará. Al igual que llegarán los vídeos que nos traéis esta semana, porque estamos aquí a la charleta y faltan los vídeos. Esta semana te voy a hacer un pequeñito spoiler de lo que te traigo, a ver por cuál quieres empezar. Al final voy a empezar por el que yo quiera, ¿eh? Pero a ver cuál te gusta a ti. Traigo a una persona surfeando en un río en España, vale. Así que bien. Traigo mi sección semanal actualizada, que no sé cuándo se acaba, pero yo voy a seguir, de cuánto midió la ola de Nazaré esta semana, lo más alto. Y luego traigo una ola bastante grande también en la península. Pues empecemos por lo que te dé la gana, porque es por donde vas a empezar. Vamos a empezar por un conocido nuestro surfeando un río en San Sebastián. Vamos allá. Qué bonita esta ciudad, ¿eh? Top 3 de la península para mí. Siempre después de Vigo. Para ti, claro, Vigo está en el 1 y en el 2. En el 2 también. Mira, o sea, increíble, ¿no? O sea, pegadito en este caso no es un espigón, sino que es el muro del propio río y es Borja Gote, entendemos que surfeando esta serie que... Le llaman la ola infinita, son casi 3 minutos y algo surfeando seguido en el río Urumea, en San Sebastián, y sí, es Borja Gote. O sea, fíjate, porque siempre va rompiendo la ola en el mismo sitio, o sea... Aparte tiene que ser increíble, surfear por ahí es... A ver, la ola no es increíble, no, lógicamente lo que tiene que molar es estar dentro de tu ciudad. En el medio de edificios es que hay ciudades capitales en Europa que hacen esto artificial y nosotros lo tenemos natural, habrá que ponerlo en valor, ¿no? Efectivamente, habrá que tener el río y las posibilidades. Que conste que hay una ciudad en Europa capital, que es Berlín, que también se puede... Berlín o Múnich, ahora mismo no lo recuerdo, creo que lo trajiste una vez al programa, que también su río en determinados momentos del año se puede surfear. ¿Tú crees que aquí podríamos surfear En el río Rasoeiro, por supuesto. ¿Te traigo el segundo vídeo? Por favor. Lo que quiero ver yo es si tú alguna vez eres capaz de surfear una ola como la de Nazaré de esta semana. Estamos, Víctor, en más de 20 metros ya. Más de 20 metros. Empezamos la semana pasada con 18, ¿no? 17, 18 era, si no recuerdo mal. Pues no, a ver, ya te digo que no voy a surfear una ola como esta en la vida. Aparte, ahora soy padre y tengo que preocuparme del bienestar de mi hijo y eso pasa porque yo esté vivo.
Pero mira para ahí, a mí lo que me flipa de Nazaré es la perspectiva, porque tú una vez estás allí, en las fotos, en los vídeos, siempre se ve como que el público está encima de la ola, pero tú luego estás en Nazaré, que le pedimos a producción que a ver si nos lleva algún día, porque tú veo que estás deseoso de ir a Nazaré. Está ahí al lado. Medio coche que tú empujas, yo conduzco, nos ponemos allí en cuanto, unas horitas. Una burra que tire. Una burra que empuje por nosotros también y ya está. Es que, producción, por favor, llevadnos a Nazaré. Tú imagínate si yo, montándome, bueno, en teoría montándome en un skate, acabé como acabé, imagínate si me pones ahí en el medio. No, aquí no... ¿Qué No pasa? me dejas, ¿no? No te... Vale. A ver, yo sí te dejo. O sea, lo que no te van a dejar es la gente que se dedica, porque en el propio Nazaré hay un montón de gente que a día de hoy ya vive de toda esta experiencia de olas grandes y unos mínimos piden. Pero a mirar, ¿podría ir a mirar? A mirar, o sea, mirar la de gente que hay, claro que sí. Producción, O sea, ya sabéis. Producción, mándennos a Nazaré. Te traigo el tercer vídeo. Por favor. Va también sobre olas gigantes, pero nos vamos a quedar en territorio, es peninsular también, pero territorio nacional. Una ola gigante que hay en España. No es Nazaré en tamaño, pero, Víctor, No, a ver, son sí, olas altas. es una ola. A ver, en España, en todo lo que es la cornisa cantábrica, hay olas y hay mucha afición de olas grandes. Un amigo de Conexión como es Saxi Muniain es un descubridor de este tipo de olas. Tenemos en Galicia, tenemos la Illa Pancha, tenemos el Coruña Big Waves, tenemos una serie de eventos en los que también por ahí, por el Cantábrico, hay algún que otro evento, en País Vasco también. O sea que aquí, en nuestro territorio, hay olas grandes, hay afición de olas grandes y hay surfistas que son auténticos expertos en este tipo de condiciones. ¿Cuál es la ola más grande que surfeaste tú? No es ni de coña de estas. Teníamos una apuesta, tal la foto por ahí, yo creo que eran 3 metros, decíamos que medía. No, esta conversación ya la tuvimos. Esa ola no llega a 4 metros. No, y tú por eso dijiste dije que eran 3. casi 5. No. En un programa que hicimos tú y yo. Sí, Hemeroteca, por favor, Bryce, busca la hemeroteca. Deben de ser 2 metros y pico, 3. A ver, es 2 veces yo no mido mucho, pero un Vale, 80 pero sí. ¿cuánto crees que mide esta ola que estábamos viendo? Por mi teoría y por mi criterio, al igual que mi ola era de 3 metros, esta debe de ser de 8. Esta ola es de 7 metros, no llega a los 8, pero... Perdona. Entonces, para ser tú... Para ser yo. Esto lo que demuestra es que la fotografía que ya se enseñó aquí, esa ola en la que estoy, llega a los 3 metros. Tú sigue en tu fantasía, Víctor. Yo me quiero despedir con una sorpresa para ti y para nuestros espectadores y espectadoras del programa. Y es que, a la diferencia de una persona que tengo aquí a mi derecha, yo sí cumplo lo que prometo. Y dijimos que íbamos a traer un sorteo para este año. Yo cumplo también lo que prometo, si no, pregúntenle a Dylan Donner. Y lo que vamos a sortear, Víctor, ¿quieres que te diga qué es? Es grande, ¿eh? Me lo puedo imaginar. Voy a dejar que lo digas tú o lo digo yo. No, dilo tú, hombre, por favor. Vamos a sortear antes del verano, entre nuestros seguidores y seguidoras de redes sociales, una tabla de surf. Así que, por favor, estén atentos a esta cuenta, síganos y participen. Así que, ya lo sabéis, no podéis dejar de perderos Conexión Surfing en redes sociales. Nos despedimos ya. Digo yo. Una tabla de surf, Víctor. Una tabla de surf. Qué bien te haría falta a ti, ¿eh? Tardaste tú un año en dar unas camisas y yo en meses voy a dar una tabla de surf. Chao, Vamos chao. a despedirnos hasta la semana que viene. Chao, chao. Nos vamos, nos despedimos por hoy, pero regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionssurfing.com. Nos vemos en la playa.